Hola amigos, bienvenidos a La Ventana Esmeralda. Bienvenidos a Galicia, aunque sea virtualmente. Yo tengo la suerte de estar aquí, desde este incomparable lugar, desde este paraje maravilloso, sobre el que no hay palabras para describir, pero lugar donde me encuentro pasando unos días de descanso y desde donde quiero seguir compartiendo con vosotros algunos vídeos, porque la vida no se ha parado. Las cosas siguen, la economía continúa, los problemas sociales persisten y bueno, aunque se pretenda hacernos creer por parte de los medios de desinformación generalistas de que aquí todo es jauja y que todo es maravilloso, lamentablemente no todo el mundo puede decir lo mismo. Bueno, yo voy a intentar compartir hoy con vosotros algunas reflexiones sobre la salud económica mundial, porque, como he dicho hace un momento, aquí nada se para. Nada se para y bueno, hay motivos para estar inquietos o muy inquietos sobre los escenarios a los que nos enfrentamos en un futuro más o menos próximo. Bien, vamos a hablar hoy sobre la salud económica mundial. Porque la salud económica mundial no está nada bien, amigos. No está nada bien y los que sois seguidores habituales de este canal lo sabéis muy bien. Bueno, yo querría enfocar sobre todo el problema de la salud económica mundial sobre un tema concreto que es el de la inflación. O sea, la subida generalizada de los precios, o lo que otros han dado en llamar el impuesto de los pobres. Ese que se cobra a todo el mundo por igual, sin ningún tipo de discriminación, y que, bueno, pues por ello precisamente es el más injusto de todos los impuestos, porque a la inflación le podrán llamar como quieran, pero es un impuesto y funciona como tal. No sé si os habréis dado cuenta, supongo que sí, que el dinerito que tenemos en nuestros bolsillos cada vez tiene menos valor. Por ejemplo, si habéis echado combustible, gasolina, gasoil, en vuestros vehículos, caso de que os hayáis desplazado a algún sitio a pasar unos días de vacaciones, habréis visto cómo curiosamente todos los veranos sube el precio de la gasolina o del gasoil. ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué? Porque suena como a tomadura de pelo cuando nos dicen que el mercado funciona como funciona, y eso no es verdad. Porque el mercado puede funcionar libremente si realmente fuera un mercado libre, que no lo es, porque se trata de un mercado intervenido donde el Estado, con sus infinitos impuestos y sus tasas de todos los colores y sus contribuciones de todos los tipos y todas las demás historias habidas y por haber, inventadas y por inventar, lo que hacen es, pues, llenarse los bolsillos, ya que no tienen un puñetero euro, porque se lo han gastado todo, o malgastado todo, pero el que termina pagándolo como siempre es el contribuyente. ¿Verdad que sí ha subido la gasolina? ¿Verdad que habéis visto cómo llenar el depósito de vuestros vehículos está más caro que nunca? O incluso más caro que hace un mes, o que 2, o que 3. Preguntaros por qué. Nos han dicho que la economía, la salud de la economía, se puede, digamos, controlar. Esto nos lo dicen los bancos centrales, la Reserva Federal de los Estados Unidos, etc., ¿no? Se puede controlar. Y uno de los instrumentos de control es tener, sí, efectivamente, tener a raya a la inflación. Es decir, que los precios no suban en exceso. Bueno, pues esto se ha conseguido en parte, porque el objetivo era, y sigue siendo, bueno, era más bien decir, que el IPC, que la inflación, no superase el 2%. Claro, esto es lo que han venido diciendo desde hace unos cuantos años. Pero ¿sabéis cuál es el problema de la economía del mundo en este momento? Y también de la española. Que esto ya no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque no tienen instrumentos ni son capaces de poder hacerlo. Es decir, la inflación, amigos, se está desbocando. La inflación ha superado los límites previstos y, lo que es aún peor, las previsiones apuntan a que siga incrementándose. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, un dato solamente de los Estados Unidos y muy reciente. En los Estados Unidos, hasta no hace mucho tiempo, hasta hace muy poquitos meses, el
la previsión del incremento de precios, es decir, de la inflación, era del 2% máximo. Bueno, pues al mes pasado, mes de mayo estoy hablando ahora, junio concretamente, en los Estados Unidos la inflación se había disparado al 5,4%. Es decir, 3,4% por encima de la previsión. Esto significa que los norteamericanos, aunque sigan creyendo, porque ya se encargan de hacérselo creer, que siguen viviendo en el paraíso terrenal, deben saber, y algunos de ellos sí son conscientes de ello, que su dinero vale precisamente desde el mes pasado, pues un 5,4% menos de lo que valía el año precedente. Es decir, eso no es un impuesto, amigos. ¿No es un impuesto que el dinerito del que dispones cada día tenga menos valor? Pues eso está pasando en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Europa, en la Unión Europea? Pues 3/4 de lo mismo. El Banco Central Europeo ya ha dejado claro, lo mismo que la Comisión, que el objetivo del 2% de inflación va a ser imposible de mantener. ¿A cuánto va a ascender en la Unión Europea? No lo sabemos. ¿Y en España? Pues en España las previsiones están apuntando ya a que efectivamente ese 2% pasa a ser historia. De hecho, en alguno de los meses precedentes lo ha sido ya. Es decir, el españolito también es un poquito más pobre de lo que era hace unos cuantos meses. Pero no importa, porque estamos en el país de la recuperación. Vivimos en el país del buenismo, del presidente prestidigitador por encima de todos los que existen en el mundo, el que sigue haciendo todos los días magia, sacando dinero de donde no existe, para hacernos creer que cada día estamos mejor. Lo peor es que este cuento de la lechera todavía hay mucha gente que se la cree. ¿Pero qué le vamos a hacer? Pregunta. Esta situación que nos habían dicho que lo del 2% era un instrumento que se iba a mantener en el tiempo, que iba a poder superar cualquier tipo de ataque, entre comillas, ¿se va a poder seguir manteniendo? ¿O ese incremento que está experimentando va a ser una situación transitoria? Pues, amigos míos, los bancos centrales no saben qué hacer. No tienen instrumentos financieros para poder afrontar una situación económica que es única en la historia de la economía. Porque ha habido veces que los precios se han disparado, ha habido veces que los tipos de interés, es decir, el precio del dinero, pues se ha incrementado con objeto de paliar o de alguna manera reducir esa inflación. Ha habido ocasiones, en consecuencia, donde el crecimiento económico ha sido mayor que en otras. Ha habido momentos en los que el crecimiento económico ha sido menor y, en consecuencia, se ha disparado el desempleo. Todo eso ha sucedido, pero han sido siempre, digamos, las dos caras de la misma moneda. O bien una o bien otra. O bien bajos tipos de interés y una inflación controlada, o bien, por el contrario, aumento del precio del dinero incrementando los tipos de interés para que esa inflación se redujera en la medida de lo posible. Bien, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues está pasando algo único. Tenemos los tipos de interés a cero o cerca del cero, es decir, el precio del dinero prácticamente está inamovible desde hace algún tiempo. Tenemos, pese a ello, una inflación que ya ha pasado de estar controlada a desbocarse, consecuencia, entre otras muchas cosas, de los estímulos que los diferentes bancos centrales, la Reserva Federal de los Estados Unidos, siguen inyectando en forma de anfetaminas, hablando metafóricamente, pues a la economía, con una única finalidad, de que ésta se mueva, de que ésta crezca. Pero ¿cuál es el problema, amigos? Pues el problema es que con los tipos de interés a cero o muy cerca de cero, con el objeto de controlar esa inflación, pues no se está consiguiendo. La inflación se está desbocando, los tipos de interés continúan a cero o muy cerca de cero, veremos a ver hasta cuándo. Y lo que es más importante, en esta situación se está produciendo, pese a todos los estímulos económicos, se está produciendo un estancamiento de la economía. No hay crecimiento. No saben ya qué hacer para que
la economía se mueva de una manera seria y relevante. No saben qué hacer, porque no les ha servido mantener los tipos de interés al cero e incluso negativos. No les ha servido eso para que la inflación se contenga. Lo han conseguido hasta ahora, pero ya no lo están consiguiendo. ¿Y qué es lo que van a hacer en una situación en la que no hay crecimiento, en la que hay estancamiento económico, amigos? Bueno, pues este es el escenario que tenemos, pese a ser verano y pese a ser el mes de agosto, donde todo parece paralizarse, ¿verdad? Pero hay otra cuestión, que es una variante de la inflación. Os voy a hablar de una ilusión. De ilusión estoy hablando desde un punto de vista mágico, es decir, cuando nos hacen creer algo que no existe. Cuando vais a comprar un producto de primera necesidad, yo qué sé, X, el que sea, y resulta ser que pagáis por él un poquito más de lo que pagabais el mes pasado, es evidente que ha habido un alza en el precio. Eso es la inflación que hemos conocido siempre. Pero puede ocurrir otra cosa. Puede ocurrir que vayas a comprar ese producto, que pagues lo mismo que pagaste hace unos meses, pero, oh amigo, oh sorpresa, resulta ser que cuando vas a ver el contenido, te encuentras con un 20 o un 25 menos de contenido de lo que tenía ese producto hace, pues, unos meses. Eso se llama inflación silenciosa, encubierta y técnicamente desde un punto de vista económico se conoce como la reduflación o también han dado en denominar otros inflación cualitativa. Reduflación. Sí, como lo oís. ¿No os habéis dado cuenta alguna vez de esto? Simplemente con la gasolina, amigos, o con el gasoil. Pagamos lo mismo que lo que estábamos pagando hace unos meses. Pero nos echan los mismos litros de combustible. Estamos pagando el mismo precio, pero nos dan menos. Nos están engañando, amigos. Pero claro, como pagamos lo mismo, creemos ilusoriamente que el precio no ha subido. Pues ha subido porque nos dan menos. Y como nos dan menos, eso significa que ese producto, en este caso combustible, es mucho más caro. Pero muchas veces ni te paras a pensarlo. No lo notas, porque pagas lo mismo y dices, joder, va. Pero no te das cuenta los litros que te echan. Bueno, algunos sí nos damos cuenta. Y hay otro factor de por qué se está produciendo un incremento desbocado de la inflación. ¿Sabéis cuál es? Bueno, hay varios, pero por no hacer demasiado extensivo el vídeo, me voy a ceñir solo en algunos. ¿Habéis oído hablar de los productos de primera necesidad? Por ejemplo, hemos hablado de la gasolina, del gasoil, pero podemos hablar de la luz, podemos hablar de los semiconductores, con los que se elaboran o fabrican tantos y tantos elementos, como un smartphone, como un vehículo, como un coche, como tantos y tantos otros, que tienen que ver con teléfonos, con todo tipo de artilugios electrónicos. ¿Y sabéis lo que está pasando? Pues está pasando que esos semiconductores, el precio, se está disparando también, por dos motivos. Primero, porque ha habido una paralización en la producción como consecuencia de la pandemia y otras circunstancias semejantes o parecidas. Y en segundo lugar, porque acompañando a esa circunstancia, ahora se está produciendo un incremento en la demanda de ciertos productos. Y como hay un incremento en la demanda desaforado y la producción ha bajado y no puede compensar esa demanda, pues ¿qué ocurre? Que como se pide mucho y se demanda mucho y hay poco porque no puede haber más, el precio del producto se incrementa. Y eso lo estamos notando y lo vamos a notar porque, claro, ¿quién no compra un smartphone? ¿Quién no compra un teléfono móvil? ¿Quién no compra un televisor? ¿Quién no compra un coche? ¿Quién no compra una moto? ¿Quién no compra algo que tenga en sí mismo componentes de carácter electrónico? ¿Quién no lo compra? Nadie, me parece, ¿verdad? O muy pocos. Bueno, pues eso está pasando. Y además hay otra circunstancia, de la que además ya os anticipo que haré próximamente un nuevo vídeo. Se están produciendo ataques informáticos a gran escala que están tocando instituciones muy potentes y empresas muy poderosas. Esto está generando también unas paralizaciones
esto está generando la adopción de una serie de medidas y está generando que se produzca también un incremento en los precios de las cosas, porque todas esas empresas, todas esas instituciones hacen que de alguna manera se tenga que adoptar medidas que llevan en consecuencia costes y que eso al final lo tenga que pagar el de siempre, porque el de siempre es tú y soy yo. Así que, bueno, esta es la historia. Y ya para ir concluyendo, bueno, los componentes electrónicos son los famosos chips, ¿verdad? Los chips de los que he hablado antes. Concretamente, el 80% de los chips o componentes electrónicos semiconductores por autonomasia se fabrican en Corea del Sur y en Taiwán. Y claro, ahora se han dado cuenta en todos lados que no se puede depender de algo tan importante de dos potencias industriales, pues en este caso del sudeste asiático. Lo mismo pasa con el cobre, lo mismo pasa con el plástico, lo mismo pasa con materias primas o commodities que están disparándose en el mercado y que están generando un incremento en los precios que al final, como he dicho siempre, como he dicho antes, lo vamos a pagar nosotros, que somos los paganos de esta película. Conclusión, amigos, que tenía que contaros cómo está la situación. Este es el escenario, estamos viviendo en verano, parece como que todo se ha calmado, como que todo está en orden, pero las cosas no son así. Y nos vamos a encontrar con unos escenarios inminentes peligrosos, porque no voy a hablaros aquí de los cisnes negros, es decir, los acontecimientos inesperados e imprevisibles sobre los que no tenemos ningún control, que lo que hacen es trastocar, con gravísimas consecuencias, las líneas básicas de la economía del mundo. Un cisne negro, insisto, es, en términos económicos, una circunstancia inesperada y sobre la que no tenemos ningún control, imprevista absolutamente. Pero de eso hablaré también en otro vídeo. Gracias, amigos. Me parece que con lo que os he contado hoy es suficiente para no aburrirnos en verano y olvidarnos de cómo está realmente la situación económica en el mundo. Y nada más, solo me queda despedirme desde este maravilloso lugar, desde este paraje increíble. Puerto Dosón, lo estáis viendo al fondo, el océano Atlántico, es una auténtica pasada de sitio. Y bueno, pues desde aquí, de verdad, amigos, os envío hoy más que nunca mi más sentido salud y libertad.